10 de la mañana, 40 minutos, ya estamos de vuelta, ¿cierto? En Mega Noticias Alerta. Una semana movida en lo que se refiere a discusión, polémicas y aprobación de iniciativa tuvo la Convención Constitucional. ¿Qué viene ahora para este organismo? Exactamente, hay muchas preguntas. ¿Cuáles son también los plazos que se están manejando? Es parte de lo que conversamos a esta hora con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, que además es médico y que tenemos que decir, estuvo hace pocos días, ¿no? Con un contagio por COVID, pero lo tenemos acá en estudio completamente recuperado, convencional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y muy buenos días a todos que nos escuchan desde sus casas. Gaspar, bueno, ya está como vicepresidente de la Convención hace poco más de un mes, ¿cierto? Ha sido un mes difícil, de mucho trabajo, porque comenzaron estas votaciones en particular, en general en las comisiones. Se espera que ahora, en 2 días más, comience finalmente esta votación en el Pleno. Y además han surgido varias polémicas, ¿cierto? Muchas críticas, preocupación en cuanto a los plazos, también la renuncia, ¿cierto?, de la directora de Comunicaciones, entre otros temas. ¿Cómo ha sido este primer mes para usted? Bueno, yo soy médico de profesión, Natalia, y yo he dicho mucho que la sensación que tengo es que trabajar en la convención es un trabajo de día y de noche, de nunca acabar, y de alguna manera me genera una sensación muy similar a la de estar en un turno de urgencia, donde tenemos que estar muy atentos, trabajando con mucho compromiso, todo el día, todos los días. Ahora, estábamos conversando precisamente de cómo ha sido este proceso, ¿cierto? Han habido críticas por los plazos, de que hay normas incluso que se escapan, ¿cierto?, de la realidad, como una muy puntual esta semana, impulsada por la convencional María Rivera, en donde ella quería eliminar de cierta manera los poderes del Estado, y también la renuncia, ¿cierto?, de Lorena Penjan, que estaba a cargo de las comunicaciones de la convención. ¿Cómo analiza esto? Varios expertos han dicho que hay una especie de desorden dentro del organismo. Bueno, sobre el primer punto, Natacha, efectivamente tenemos alrededor de 1.300 iniciativas de norma que han ingresado. Algunas han sido de otros convencionales, otras de comunidades indígenas y otras ciudadanas. Entonces, hay mucha heterogeneidad y mucha diversidad. Y para poder llegar un convencional a presentar una norma, requiere el apoyo de 8 como mínimo. Es decir, cualquier idea que 8 convencionales la sostengan puede ser una iniciativa de norma. Y hay que decirlo, somos una sociedad y un país muy heterogéneo. Y en consecuencia es razonable que dentro de toda la oferta o de la parrilla de iniciativas hayan algunas muy distintas y, por cierto, algunas muy excéntricas. Ahora, que ingrese una iniciativa sui generis o excéntrica o muy particular no implica necesariamente que esto se vaya a reflejar en el texto constitucional. De hecho, lo que usted menciona como ejemplo fue una que tuvo 0 votos en la comisión. Por eso tenemos que estar muy atentos no al título de las iniciativas que van ingresando, sino más bien a cómo va avanzando la discusión y cuáles van siendo las propuestas que se votan finalmente en el plenario. Gaspar, esta es una pregunta general. Yo creo que después vamos a ir también a algunas cositas particulares, ¿no?, para ir conversando y abriendo la agenda. Pero en general, ¿tú crees que hoy, a nivel comunicacional, la convención está con buena salud en términos comunicacionales? Porque, insisto, mucho de lo que se sabe de la convención, lamentablemente, también se maneja a través de redes sociales, en pocos caracteres. Por lo tanto, se está generando una especie de desprestigio, han dicho muchas personas respecto a este proceso, que tiene que gozar justamente de buen prestigio para ser aprobada. Efectivamente, las comunicaciones han sido un desafío desde que inició el proceso. Esto es un hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, el 4 de julio, cuando estábamos iniciando, el primer día, en el momento de elegir a la primera mesa directiva, en Twitter fue trending topic rechazo de salida. El primer día. ¿Qué deshonestidad más grande antes de tener escrito ningún artículo siquiera? Entonces, esto ha sido un desafío desde el principio, ha seguido siendo y seguirá siendo. Pero pese a ello, tenemos que hacer los mejores esfuerzos de comunicar más, de comunicar mejor, y esto los propios convencionales a través de nuestros medios individuales y también a través de los medios institucionales. Gaspar, bueno, hablemos un poco de eso. Han habido críticas muy duras esta semana de convencionales también, ¿no?, de parte de personas que están participando de este proceso. Augusto Esquella, que se dio a conocer también esta semana estas críticas, habla de autocomplacencia. Incluso calificó a veces de ludopatía, de personas que llegan y tiran fichas, como si fuera... y dijo que en el fondo había un desorden importante, que había aplausos. Críticas que vienen internamente desde la convención. ¿Qué se puede decir frente a esa crítica en particular, por ejemplo, que ha calado muy profundo a nivel de los medios de comunicación? Bueno, yo he conversado con Agustín Esquella, de hecho conversamos hace 2 días de este tema, y creo que compartimos en algunos aspectos, y uno, el más importante, es que en esta segunda etapa, que estamos a menos de 9 semanas de que se acabe el funcionamiento de las comisiones, o sea, queda muy poco, es una semana y un tiempo en donde debemos tener una reflexión muy pragmática.
O sea, ya aquí, de alguna manera, tenemos que estar muy orientados en sacar las normas adelante, en considerar lo mejor de distintas normas y avanzar en el trabajo técnico que nos permita cumplir las tareas en los plazos. Entonces yo comparto que en principio y durante todo este proceso, la forma de trabajar se ha ido modificando, hemos ido aprendiendo de alguna manera, la ciudadanía también ha ido aprendiendo, y en este punto, estamos en el punto del pragmatismo, donde ya las conversaciones deben ser mucho más enfocadas en sacar la pega adelante, en lograr los consensos y los acuerdos. Sí, pero Gaspar, cuando tú mencionabas el inicio de la instalación de la convención, el pasado 4 de julio, claro, tú mencionas este hashtag, ¿cierto? Al inicio de todo este proceso tan importante, cuando ni siquiera habían empezado, pero ahora estas críticas no solamente son algunas externas, sino que también hay convencionales de forma interna que dicen, bueno, realmente tenemos que ponernos las pilas, abrocharnos el cinturón, apurarnos, pero también tenemos que hacer un mea culpa, falta autocrítica dentro de la convención. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, cada convencional podrá tener su propia impresión personal, ¿cierto?, sobre los aspectos que han habido. Yo en particular, mirando hacia atrás, por cierto que hay aspectos que mejorar. ¿Cómo cuáles? Siempre hay aspectos que mejorar. Por ejemplo, a mi juicio es necesario que tratemos de comunicar más y comunicar mejor. El proceso constituyente es un proceso muy complejo, que nunca habíamos vivido algo siquiera similar en este país. Pero han pasado 7 meses de eso y siempre se ha tenido conciencia de que falta una estrategia comunicacional que es muy importante para la ciudadanía, considerando que esto es algo completamente nuevo. Hay que decirlo, la convención, los pasos que tiene son difíciles de seguir, sobre todo porque cada comisión tiene su propio cronograma, se van cambiando también. Y eso finalmente ha generado esta sensación de una falta de estrategia comunicacional que no solamente se siente por parte de la ciudadanía, pero lo vimos con la renuncia de Lorena Penjan, en donde ella incluso apuntaba a una falta de voluntad del equipo y apuntaba incluso a la mesa directiva. Sí, efectivamente, Lorena, cuando ella se fue, ella dijo que había una falta presupuestaria y dificultades también para realizar el trabajo. Y yo comparto que las dificultades presupuestarias de alguna manera han sido un obstáculo para avanzar. Voy a poner un ejemplo bien claro. Yo vivo en la provincia de Palena, en la comuna de Palena, y para llegar a mi casa en Palena hay que viajar desde Chaitén hasta Palena. La ruta se está pavimentando actualmente por un proyecto, la ruta CH235, se están pavimentando 33 kilómetros. Y solo para tener una noción, yo les quiero contar que el costo total de funcionamiento de la convención, incluyendo sueldos, asesores, asignaciones, pagar la luz, el agua, el viaje a Conce, todos los gastos que necesitamos son equivalentes o fueron equivalentes durante el año 2021 a pavimentar 10 kilómetros de la ruta que va de Chaitén a mi casa. Es equivalente al 12,5% del presupuesto de la Cámara de Diputados de funcionamiento en el mismo año. Entonces hay que decirlo con todas sus letras. El trabajo dentro de la convención ha sido muy parecido a administrar mucha pobreza en términos de recursos económicos disponibles para la titánica que es la tarea. Entonces esto requiere que con mayor intensidad tengamos la capacidad de, en esas condiciones, en algunos casos adversas, recuerden cuando llegamos no había internet, no estaban funcionando las salas, era un desastre. Es verdad. Entonces hemos logrado sacar esto adelante, hemos tenido la última semana votaciones donde hemos logrado, incluso en algunas ocasiones, votaciones unánimes. Entonces con todas estas dificultades, a mi juicio, todavía estamos cumpliendo los plazos del cronograma, hemos ido avanzando en los tiempos y hemos logrado ir sacando la tarea con todas las dificultades. Me gustaría acotar una cosa, eso sí, es verdad, y en ese punto lo quiero conceder porque somos periodistas que estamos cubriendo la convención día a día y ha sido difícil. Ustedes tuvieron una instalación complicada que no dependía de ustedes, también tuvieron cerca de 3 meses con un reglamento que tenían que hacer porque llegaron prácticamente a un terreno en donde tenían que construir esta casa. Eso es muy importante y solamente lo quiero recalcar para que las personas digan, bueno, no es que no han estado haciendo nada que se escucha de repente. Todos esos procesos fueron sumamente necesarios y ahora por eso recién están comenzando con la votación dentro de las comisiones y también en unos días más en el Pleno. Gaspar, vamos con temas puntuales, que son temas complejos, que queremos saber también tu opinión. Y son comunicacionales también y hablan del prestigio de la Convención Constitucional. Tiene que ver, por ejemplo, con algo que se ha hablado mucho en redes sociales. ¿Qué pasa con la situación del convencional Rojas Vade, de Rodrigo Rojas Vade, que sigue recibiendo un sueldo, a pesar de que, entiendo, no está asistiendo hace muchos meses ya? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como mesa de esa situación en particular, que no lo hemos escuchado? Bueno, efectivamente, el episodio del convencional Rojas Vade fue un episodio muy desafortunado, con una mentira que fue de conocimiento público, que afectó claramente la imagen de una institución que, a mi juicio, no corresponde, digamos, atribuirle a una institución una imagen en función de lo que hace un individuo. Pero el hecho es que afectó, es de lo que más se ha hablado
en todas las mediciones objetivas, en medios de comunicación es de lo que más se ha hablado. Entonces yo quiero contarles qué es lo que ha hecho la mesa en relación a esto. En septiembre del año pasado se ofició primero la Fiscalía para poner los antecedentes sobre esta eventual falta o delito. Segundo, se ofició al Comité de Ética para los efectos que pudiera además tomar posición respecto de esto. Y en noviembre del año pasado se ofició al Parlamento, a la Cámara de Diputados y al Senado para solicitarles que trabajaran los proyectos de ley que están pendientes, que permiten, primero, quitar el cargo o de alguna manera permitir que el convencional Rojas Vade deje de tener el cargo, y segundo, generar un mecanismo de reemplazo. Esto hasta la fecha no ha ocurrido en el Parlamento, y es por esto que en febrero enviamos una segunda vez el oficio reiterando la solicitud al Parlamento de que resuelva cómo resolver el cargo del convencional Rojas Vade, que de hecho no está asistiendo, y cómo eventualmente reemplazar este cargo. Hay que precisar, y de manera muy clara, que qué es lo que va a pasar con el cargo del convencional Rojas Vade y con el reemplazo no depende de la Convención Constitucional, depende del Parlamento. Y le hemos pedido en 2 oportunidades al Parlamento que lo corrija, y lo vamos a pedir una tercera y una cuarta si es necesario. ¿Ustedes han tenido contacto con él? Personalmente no he tenido contacto con el convencional Rojas Vade, pero a través del Comité de Ética lo han notificado de que existe esta investigación, y entiendo que ha tenido una conversación con el Comité de Ética. Personalmente no me he juntado con él, no he conversado con él. ¿Por qué ha tenido conversaciones con el Comité de Ética? Porque nosotros oficiamos al Comité de Ética para entregar los antecedentes, y el Comité de Ética, por como establece el reglamento, debe notificarle de la situación que está ocurriendo, y por eso el comité se ha puesto en contacto con él. Convencional, pero me gustaría saber su opinión de que, de que este convencional siga percibiendo un sueldo. A mí me parece que es impresentable. Es impresentable que una persona que horadó de esa manera la confianza pública, con una mentira de ese tamaño, independiente del contexto que pudiera tener él como individuo, que por cierto es lamentable, los problemas de salud que ha tenido o que podría tener, pero esto horada profundamente la confianza y la fe pública, es una mentira inaceptable, y es inaceptable también que siga recibiendo un sueldo por una tarea que no está haciendo. Por eso yo hago el llamado fuerte y claro a la Cámara de Diputados, al Senado, que tramiten con la mayor celeridad posible una modificación y una propuesta de ley para modificar la actual Constitución que permita, primero, reemplazar el cargo del convencional Vade y soslayar este efecto del sueldo. Vicepresidente, le quiero solamente detener en un momento ahí. Es verdad, usted ha oficiado varias veces al Congreso para ver una solución del mecanismo de salida y reemplazo del convencional, ¿cierto? Pero dentro de la convención también se pueden tomar medidas, ¿cierto? Sabemos que Rodrigo Rojas Vade dejó de asistir a la convención el pasado mes de septiembre, y eso implica que cada mes él, desde esa fecha, siga ganando 2,5 millones sin asistir ninguna vez a la convención. Él sigue percibiendo ese sueldo. Ahora, esta última semana, fue el propio convencional Eduardo Cretón quien tuvo que ingresar una denuncia al Comité de Ética para ver si es que él de alguna forma incumplía 2 temas y ahí generar una sanción que podría equivaler a devolver el 60% de su sueldo. Es decir, hay mecanismos, hay sanciones. ¿Por qué la Convención no ha tomado una postura más firme con la situación actual del convencional Rodrigo Rojas Vade? Las definiciones sobre las eventuales medidas que se puedan tomar las toma el propio Comité de Ética, que es independiente de la Convención. Pero hay que ingresar una denuncia. Y como te dije recién, la ingresamos en septiembre del año pasado, en Fiscalía y en Comité de Ética. ¿Un oficio al Congreso? No, el oficio al Congreso fue en noviembre y fue repetido en febrero, y en septiembre del año pasado se impusieron los antecedentes a disposición del Comité de Ética y de la Fiscalía Norte. ¿Y qué ha pasado ahí finalmente con el Comité de Ética? Porque también tengo entendido que un convencional podría renunciar a su cargo cuando le afecta una enfermedad grave y que esto sea calificado por el Pleno, es decir, con un acuerdo del Pleno. Así es. La Constitución actual establece que esta forma es lo mismo que ocurre con la Cámara de Diputados, y se establece también que cuando hay una enfermedad que afecta gravemente el ejercicio, se puede deponer el cargo y dejar de ejercerlo. Yo creo que tenemos que hacer todos los mecanismos posibles para que esta situación, que a mi juicio es impresentable, sea resuelta, y sobre todo para que podamos centrarnos en lo importante. Fíjense, vamos a conversar este martes, 15 de febrero,
vamos a iniciar un plenario de votación donde tenemos las primeras normas y llevamos 7 minutos hablando de esto. Sí, es verdad. Le damos el punto que queríamos zanjarlo igual porque no lo habíamos escuchado hablando de esto. Son dudas además que existen en la población y que es bueno también dirigirse a ellos por el tema del prestigio comunicacional de este órgano que es tan importante, ¿no? El más representativo de la historia. Vamos a avanzar con otro tema importante que marcó la semana para que gastemos un par de minutos en esto porque también tenemos otras preguntas de las materias que se han votado. Vamos a ver este momento y volvemos con el vicepresidente de la Convención Constitucional. 1, 2, 3. Bueno, no sé quién no reconoce. Convencional es 9. ¿No están grabando? Sí, esa misma. ¿Ya? Para Josefina La Fuente. Bueno, acá ustedes lo saben, ya lo subimos la semana, no hubo arrepentimiento de estas palabras, pusimos unos pitillos ahí porque estamos en horario infantil, un exabrupto ahí de una de las convencionales de Teresa Marinovich. Primero, me gustaría saber su opinión, pero primero, ojo, como médico salubrista también, porque además la vemos que continuamente es una de las constitucionales o constituyentes que no usa mascarilla en general. Así es. Bueno, son dos aspectos. El primero sobre la nota, sobre el evento, ¿cierto?, desafortunado que ocurrió. A mí me parece que tenemos todas y todos los convencionales que hacer el esfuerzo de mantener un tono y una forma de hablar que favorezca el diálogo, el respeto y la conversación. Y por cierto, no cabe ninguna duda que proferir ese tipo de adjetivos nos van en la dirección de lo que hemos querido proponer. Así que, por cierto, a mí me parece del todo reprochable, sin ninguna duda. Y por cierto que en el espacio privado cada uno podrá decir expresiones de esa naturaleza, pero es distinto hacerlo frente a un micrófono en un punto de prensa con cámara. Entonces a mí me parece del todo reprochable ese exabrupto. Y en segunda instancia, sobre lo que usted me menciona de la convencional, bueno, yo lo he conversado con ella y le he dicho, oye, Tere, ponte la mascarilla, ¿cierto? Ella se ríe, se la acomoda. Entiendo también que hay convencionales que han ingresado al comité de ética, ¿cierto? Esta situación para efectos de que ellas puedan manifestarse, pero sabemos que el cumplimiento de las medidas necesarias de cumplir en el contexto de la pandemia, no solo dentro de la convención, sino que fuera también, son una dificultad y un desafío que la gente las cumpla. Sí. Bien, los dichos sin duda de la convencional Teresa Marinovich son uno de los puntos que marcaron esta semana, pero hay temas también más importantes, ¿cierto?, de contenido de lo que está haciendo la convención, que realmente están trabajando arduamente para llevar este proceso adelante. ¿Qué pasa con la imagen internacional también convencional? Vamos a revisar algunas portadas que han sido noticia esta semana, lo vamos a ver en nuestro wall, ya tenemos preparado, usted lo está leyendo también en la pantalla ahí convencional. Esto es El País de España, el desorden, las posiciones extremas y la falta de liderazgo lastran la constituyente chilena. Aquí hay una crítica importante, ¿no?, de un portal internacional también muy reputado. ¿Qué nos puede decir respecto de otra más? Mire, tenemos otra, no es la única que preparamos. Vamos también con Bloomberg. Estados Unidos dice, Chile, el sueño verde de Chile de reinventarse está spooking, está asustando a los inversionistas. Aquí tenemos dos miradas distintas, pero que hablan de dos temas variados, ¿no? ¿Nos podemos referir un poco a este tipo de aseveraciones, a este tipo de mirada que, insisto, enlodan un poco también el gran trabajo, porque se está trabajando mucho? ¿Qué nos puede decir, convencional? ¿Leíste la noticia del País completa? La leímos para abajo también, sí, la podemos revisar si quiere. Bueno, es muy interesante lo que se cuenta en esa columna, porque se establece de alguna manera, partiendo del ejemplo también de lo que vivieron en España, la importancia que hay que las propias personas se comuniquen entre sí para efecto de llegar a los acuerdos. Entonces, yo creo que efectivamente comparto algunos de los elementos que salen allí, dentro de esa nota, y efectivamente hemos tenido dificultades muy importantes, y ahora, a mi juicio, esta semana de hecho tuvimos el lunes una reunión con todos los colectivos en el hemiciclo, donde justamente intentamos de alguna manera promover que se lograran los acuerdos y que empezáramos ahora en la recta final a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, cosas puntuales en las que nosotros hemos hecho el llamado para efectos de poder avanzar en los desafíos que en esa misma columna salían escritos, es que, por ejemplo, hay 6 propuestas de norma en relación al derecho a emprender, por poner un ejemplo. Entonces, si uno ve que las propuestas entre sí son muy parecidas, ojalá que los propios convencionales autores puedan bajar una o 2 o 4 propuestas para efectos que éstas se puedan juntar y tener menos votaciones. Entonces, de alguna manera es necesario que nos pongamos de acuerdo. O que cuando hagamos indicaciones a las propuestas, no un convencional haga una indicación y otro otra, sino que entre varias convencionales nos pongamos de acuerdo para hacer las mismas indicaciones. Y eso pasó en España también en su propio proceso constituyente. Tuvieron dificultades para poder ceder puntos y finalmente hay una historia muy, muy interesante en donde 2 convencionales de partidos opuestos se juntaron un día,
cuenta en la crónica española, se juntaron, tomaron una cerveza y de alguna manera pudieron consensuar ciertos aspectos. Entonces creo que el llamado es interesante y sobre lo que dice Bloomberg en relación a los inversionistas, es legítimo que los inversionistas estén muy atentos a lo que está ocurriendo, porque Chile está, acuérdense de octubre del 2019, Chile estaba en una profunda, y está en una profunda crisis política y social. Y este proceso constituyente, cuando esté listo y tengamos una constitución, esa constitución va a venir a cerrar de alguna manera toda esta incertidumbre y esta inestabilidad que hemos tenido en estos últimos 2 años, y yo espero que este proceso constituyente, cuando termine, venga a dar todas las certezas que los inversionistas necesitan, porque vamos a tener reglas claras y escritas además en un documento de amplio consenso. Así que tenemos que esperar estos meses de discusión, de deliberación, no alarmarnos de antes y saber, y perdón, y con esto termino, Natacha, y saber que este resultado de este proceso constituyente con amplia participación va a venir a dar muchas más certezas de las que teníamos en octubre del 2019. Hay preocupación por los plazos, ¿cierto? Ya se extendió, era 9 meses inicialmente, con una prórroga de 3 meses, eso ya está. ¿Tiene preocupación por los plazos que no alcancen a terminar esta nueva Carta Magna? Así es, el funcionamiento total es máximo de 12 meses y estos 12 meses vencen el 4 de julio. Sí. Tenemos un cronograma que nos permite terminar el trabajo el 24 de junio. Es decir, incluso en nuestro cronograma dejamos una semana de juego, si es que llegáramos o de colchón, ¿cierto? Si es que llegáramos a requerirla. Creo que podemos cumplir todos los plazos establecidos para terminar la tarea en tiempo y forma, pero esto requiere de una cosa. Requiere que las y los convencionales tengamos la capacidad de consensuar puntos, de lograr acuerdos. Porque independiente del tiempo que tengamos, si no nos ponemos de acuerdo, no tendremos las normas. Y si nos ponemos de acuerdo rápidamente, como pasó, por ejemplo, esta semana en la Comisión de Derechos Fundamentales, votaciones que habían más de 100 votaciones, terminaron siendo 30 porque nos pusimos de acuerdo y aceleramos la discusión. Gaspar, ya que tú nos comentaste si habíamos leído el artículo del País. Bueno, lo leímos, lo estudiamos, de hecho, y hay 2 constituyentes que opinan acá, entre otros, ¿no? Por ejemplo, Agustín Esquella, lo vuelvo a repetir, porque aquí habla respecto de que se ve a la gente confundida, dice, estoy citando textual, abro comillas, sin conducción, divididos, no sin complejos hacia posiciones extremas que dicen se apoyan en público, pero se critican en privado. Patricio Fernández, por ejemplo, también constituyente, dice el desorden es grande. No se ha conseguido estructurar una coordinación, hay desazón, coordinación política, por supuesto. Claro. Por lo tanto, preocupa. Usted nos dice además que, bueno, cuando termine todo este proceso vamos a tener más certeza, por ejemplo, con el tema de los inversionistas, ¿no? Claro. Pero hay mucha preocupación también y me gustaría saber su mirada, su opinión respecto de esta norma que se ha votado, respecto de la posibilidad de nacionalizar, por ejemplo, la minería en Chile. Que eso lo que ha generado, por lo menos para los inversionistas, es lo contrario a certeza, sino que es incerteza jurídica. Claro, claro. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso, por ejemplo? Es lógico que durante el proceso de discusión se puedan generar incertezas. Es natural, porque en un proceso constituyente se discute cómo se distribuye el poder y estas son las cosas que se discuten en los procesos constituyentes. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces lo que yo he dicho, y como decía recién, es que esto viene a cerrar discusiones para dar estabilidad cuando la discusión termine. Por eso, desde el 4 de julio y cuando tengamos el plebiscito de salida, esta discusión de alguna manera quedará zanjada y cerrada, pero es legítimo que tengamos estas discusiones. Si no es en un proceso constituyente, por favor, ¿cuándo? Y si hay tantas personas de la sociedad que consideran legítima esta discusión y eligieron a sus propios constituyentes que llevan esta discusión dentro, tenemos que tenerla y está muy bien. Vicepresidente, quiero volver con usted con el tema de los plazos, solo porque han habido voces dentro de la convención que dicen que están un poco preocupados y que incluso en marzo se podría ya empezar a conversar, eventualmente extender el plazo. Eso es difícil, no es tan fácil como esta prórroga de 3 meses porque eventualmente se necesitaría una reforma, ¿cierto? Solicitarla al Congreso. Pero si usted hubiese tenido que planear, viendo, ya estando como vicepresidente, antes como constituyente, ¿cierto? Sigue siendo constituyente, pero ahora con un cargo de vicepresidente. Si usted antes o ahora con esta experiencia hubiera tenido que tomar una decisión y decir, bueno, creo que estos realmente hubieran sido los plazos para hacer esta convención y esta nueva Carta Magna, ¿cómo lo hubiera hecho usted? Porque hay que recordar que no fueron ustedes que establecieron un año y vemos también en la experiencia internacional que estos procesos han sido más largos, de hecho. ¿Cómo le hubiera gustado que fuese a usted? Bueno, para que las personas en la casa puedan tener una noción de comparación, la Constitución vigente en Chile fue escrita en un periodo de 7, 8 años por una comisión de 8 personas que tenían que ponerse de acuerdo. Si uno sale a mirar en la región, ¿cierto?, el proceso colombiano, ecuatoriano, boliviano, uno puede ver que un año es un periodo muy,
muy acotado. Y es así, y esas son las reglas que estableció el Parlamento. Modificar esta regla de un año que permite o que habilita que el 4 de julio terminemos, no es una atribución nuestra, es una atribución que tiene el Parlamento. Es decir, senadores y diputados tendrían que ponerse de acuerdo en 2/3, es decir, en prácticamente todos, ¿cierto? Muchos votos, para poder prolongar este periodo. ¿Cuál hubiera sido el plazo ideal? Mira, el plazo que se hubiera establecido, independiente del que fuera, tenemos que acomodarnos a ese plazo. ¿Pero cuál plazo le hubiera gustado a usted? Considerando todas las dificultades que han tenido con la instalación, con esta creación de reglamento, ¿cuánto le hubiera gustado a usted para escribir esta nueva Constitución? Mira, no podría responderte esa pregunta, Natalia. Quizás si hubiéramos llegado y las condiciones de implementación hubieran estado mucho más habilitadas, digamos, para empezar el primer día, hubiéramos de alguna manera quizás aprovechado mejor el tiempo. Tuvimos dificultades. El proceso colombiano, por ejemplo, el reglamento estaba escrito cuando se instaló la Asamblea. Entonces, hay diferencias. Y nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo que haya. Y lo más importante, Natalia, esta tarea es tan importante que el tiempo que nos pongan, por decirlo de alguna manera, vamos a sacar la pega adelante. Porque esto viene de una profunda crisis política y la Convención Constitucional viene a resolver esta profunda crisis. Y por eso es necesario que todas y todos pongamos todo nuestro corazón y toda nuestra mente para poder sacar esto adelante. Gaspar, antes de terminar la entrevista solamente quiero agregar una cosa, ¿cierto? Nosotros en esta entrevista tocamos también puntos polémicos, por ejemplo, los dichos de la constituyente Teresa Marinovich, lamentablemente empañan un poco el trabajo que están haciendo. Lo vemos día a día, ustedes están trabajando arduamente, se han quedado hasta altas horas de la madrugada para tratar de sacar adelante este trabajo, ¿cierto? Y eso sí hay que ponerlo sobre la mesa porque de repente se critica injustamente a la Convención. Claro que sí, han habido críticas con los plazos, de este desorden interno, eso tampoco se puede negar. Son distintas voces, ¿cierto? Pero ¿qué mensaje le puede entregar a la ciudadanía? Esto es un proceso muy importante que se está discutiendo. Hasta el 4 de julio tienen para escribir esta nueva Constitución. ¿Qué le puede decir hoy día a las personas que lo están escuchando? Bueno, primero, sobre el primer punto que menciona Natalia, conversé también con Agustín Esquella, que lo hemos citado tanto hoy día, y él me decía efectivamente que él ve con muy buenos ojos la reunión que tuvimos el día lunes, que de alguna manera fue una puesta sobre la mesa de la necesidad de ponernos de acuerdo, fue un acto de conducción política, de alguna manera para transmitir la necesidad y el sentido de urgencia. Y lo segundo, Natalia, lo que yo le diría a las personas en la casa, es que este proceso constituyente es un proceso que está considerando muchísimas voces. Más de 3 millones de personas firmaron por alguna iniciativa popular. Tenemos cientos de cabildos, cientos de audiencias públicas, miles de audiencias públicas. Y lo que buscamos es lograr construir unas reglas de juego que nos permitan avanzar hacia un país mejor, más respetuoso con el medio ambiente, con la naturaleza, con las personas. No perdamos por ningún motivo las esperanzas. Apoyemos este proceso, porque esto tenemos que construirlo entre todas y todos. Y es por eso que este es el tono de la conversación que hemos querido tener con la presidenta, un tono amable, respetuoso y escuchando todas las voces. Claro, lo importante es que al final la ciudadanía va a tener que decidir en un plebiscito que es obligatorio, votación obligatoria en agosto, si es que se dice sí o se dice que no a todo este trabajo. Gaspar Domínguez, vicepresidente de Convención Constitucional, muchísimas gracias por su presencia acá en Mega Noticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente.